Correcto, muy buenas noches, muy agradecido a los organizadores del evento, Círculo de Abogados. Bueno, y gracias a ustedes por su participación, que se sigan sumando justamente a esta red de capacitación y sobre todo concursos en vivo, ¿no? Directamente con los últimos cambios con respecto a las normas, con este tema de poder pues toda la casuística a nivel nacional, no vamos a hacer un monólogo, sino vamos a ver casuística y sobre todo combinar con la experiencia de cómo vienen realizando estos procesos de formalización las municipales, distritales, provinciales y COFOPRI, ¿no? Y ver la casuística en general. Esa media hora de preguntas vamos a hacerlas lo más didáctico posible y sobre todo atender el mayor número. Muy bien. Ok, me permiten compartir con ustedes la presentación que se les va a compartir conforme a las instrucciones. Muy bien, un ratito, por favor. Ok. Ok, por favor me confirman si pueden visualizar la pantalla y si el audio está correcto para iniciar. Así es, doctor Miguel, todo en orden. Perfecto, muy bien. Muy bien, señores. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas importantes, de alguna manera vinculados al tema de la aprobación de los planos, generalmente los planos perimétricos y de trazado de lotización, y la elaboración de la resolución. Es decir, en esta parte se va a llegar a la inscripción registral masiva, ¿no? Cuando hablamos de procedimiento de saneamiento integral, nos estamos refiriendo a todo tipo de procedimientos, no solamente el tema de adjudicación estatal, de asentamientos humanos, sino toda esa gama de procedimientos que existen en el ámbito urbano para su regularización. Entonces, vamos a tocar también el tema, pues, de los centros poblados, asentamientos humanos, los barrios marginales, los centros urbanos informales, una serie de casuísticas que la vamos a desarrollar, por supuesto, ya dentro del curso por especialidad, pero acá vamos a ver un panorama genérico, ¿no? Vamos a ver todo este esquema. Y como ven, esas cuatro imágenes son cuatro situaciones que se pueden presentar a nivel nacional. Como saben, los entes formalizadores, la municipalidad distrital, provincial y COFOPRI tienen competencia a nivel nacional para el otorgamiento de derechos de propiedad, ¿no? Entonces, situaciones como zonas muy precarias, ¿no? Como este caso de esta imagen de un asentamiento humano, digamos, en la parte de Ancón, o centros poblados, ¿no? Que tienen características especiales con respecto a la configuración urbana, a los derechos de propiedad al interior. Las ciudades, ¿no? La ciudad de, por ejemplo, ahí tenemos la ciudad de Chiclayo, ¿no? Parte de la ciudad se ha formalizado, al igual que la ciudad de Pisco, ¿no? Y algunas urbanizaciones que se vienen desarrollando por venta de derechos y acciones y algunos contratos de compra-venta al interior. Entonces, la casuística va a ser diversa. Entonces, toda esa casuística, de alguna manera, es recogida en el marco normativo. Por supuesto que hay situaciones nuevas que se han presentado donde no hay una regulación especial. Se va a buscar ampliar el marco de la formalización urbana para ver todas estas nuevas casuísticas que se presentan con respecto a los procesos de formalización. Entonces, vamos a desarrollar todos los aspectos de esta parte del procedimiento, esto es el procedimiento integral de formalización, para ver cada uno de los aspectos importantes dentro de esta temática, ¿no? Ya lo que sí vamos a recordar que en una primera parte, en la primera clase, hemos visto el tema de diagnóstico técnico legal. Se supone que el diagnóstico ha sido de alguna manera definido como positivo, el informe ha salido de diagnóstico positivo y vamos a pasar a esta etapa de saneamiento. Pero antes de esto, vamos a ver cuáles son las entidades competentes para el tema de la formalización. Entonces, dentro de las competencias o entidades competentes, tenemos a la municipalidad distrital, a la provincial y a COFOPRI, que son los tres entes en materia urbana. Y ya saben que en materia rural, para el saneamiento de predios rústicos y áreas habilitados, son los gobiernos regionales. Es lo primero que debemos conocer el tema de las competencias. Pero en el tema urbano tenemos a tres entidades. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Y como siempre, ¿no? Un asentamiento humano, un centro poblado que quede pues en Chiclayo, en Lambayeque, en el distrito de Pacora, quisiera iniciar el proceso de saneamiento físico legal, ¿podría ir a la municipalidad distrital a pedir la formalización? Sí, pero el problema viene de que a veces la municipalidad no cuenta con personal, equipo ni presupuesto para hacerlo. Entonces tiene que recurrir necesariamente a la provincial.
y a veces tampoco la provincia lo puede hacer, entonces tienen que recurrir a COFOPRI. Es un tema de organización de cada municipalidad. Si bien es cierto, muchas municipalidades tienen competencia, ya sea provinciales y distritales, que vienen desarrollando procesos, no todas de 1.800 municipalidades, no todas, en su gran mayoría, no vienen realizando estos procesos de formalización, motivo por el cual recurren a COFOPRI para poder, de alguna manera, desarrollar esta formalización. Primer punto. Segundo punto, ¿qué pasa con esas municipalidades que sí quieren formalizar y a veces no tienen el equipo, no tienen la experiencia? Entonces, ¿qué se ha dado? La celebración de convenios. ¿No? Actualmente COFOPRI celebró convenios a nivel nacional con muchas municipalidades provinciales y distritales para poder generar y establecer lo que son competencias, ¿no? Para que sus equipos técnicos de la municipalidad aprendan, internalicen todo el proceso de formalización. COFOPRI colabora con el tema topográfico, con el tema de partidas, con el tema de la información que existe en COFOPRI para facilitar un poco y que de alguna manera aprendan en la práctica, ¿no? Estos convenios se celebran a nivel nacional. Entonces, por ahí también hay una alternativa. Y también a veces las municipalidades provinciales coordinan con sus distritales para crear equipos de trabajo compartido para el tema de la formalización. Entonces, dejamos abierta la posibilidad de que ya depende de alguna manera de la intención o de la voluntad de las municipalidades de poder participar en este proceso. Pero la competencia está dada, está definida. ¿Qué se puede formalizar? Todo lo que es posesión informal, todo lo informal. Por supuesto que hay situaciones formales, por ejemplo, una habilitación urbana con la ley 29090, donde una asociación o una cooperativa de vivienda es propietario, entonces tramita su expediente ante la municipalidad. En esos casos, sí las municipalidades distritales, provinciales, tienen que atender esos pedidos, porque ahí es un marco normativo especial. Hay un área especializada para el tema de habilitaciones urbanas. Pero en el tema de formalización, no necesariamente, como hemos dicho, a nivel nacional se ha implementado. Entonces, tenemos las competencias, tenemos las actividades que pueden hacer formalización de posesiones informales, que se puede hacer en forma masiva o en forma individual. Muchas municipalidades han iniciado procesos de formalización masiva y cuando hablo masiva es trabajar un asentamiento humano de 300 lotes, trabajar un centro poblado de 500 lotes, ¿no? Forma masiva. Y la pregunta que siempre se genera, doctor, ¿se podría trabajar un asentamiento humano que tiene 20 lotes? Sí, se puede trabajar. Doctor, tengo un caso donde una manzana que tiene 16 lotes, ¿se puede trabajar? Sí, también se podría trabajar dentro del tema de formalización. No hay un número mínimo, no hay un número máximo, pero son ya criterios que establece el propio ente formalizador. Por supuesto que no se va a trabajar un lote, ¿no? O lotes, ¿no? Tampoco es posible, pero tenemos que ver la prudencia que tiene que manejar cada municipalidad en el tema de definir si estamos frente a una configuración urbana y manejarlo como una posesión informal. Y en el tema masivo, trabajamos por estos grupos. En un solo acto administrativo se podrían dar de alguna manera 300, 200 títulos en un solo acto administrativo. Pero también en el tema individual, cuando el pueblo ya se saneó, ya se formalizó por el ente formalizador, y una persona desea obtener un título que ya ha sido titulado un tercero, podría aplicar procedimientos especiales, por ejemplo, el tema de la prescripción adquisitiva de dominio o el procedimiento de tracto sucesivo, que son dos procedimientos establecidos para el tema individual. Pero la condición es que el pueblo ya se haya saneado en forma masiva para que pueda el ente formalizador intervenir. Ejemplos prácticos, ¿quiénes se los vienen haciendo? La Municipalidad de Trujillo, la Municipalidad del Callao, que en todos sus procedimientos de prescripción individual y tracto sucesivo. Y muchas municipalidades más, por supuesto. Pero no debemos perder de vista que existen procesos especiales que llevan ciertas municipalidades como programas de vivienda municipal. Por ejemplo, el caso de Majes. Majes tiene de alguna manera un proceso especial de titulación con respecto a predios de su propiedad. Entonces tienen un reglamento y un procedimiento especial. Ahí se aplica el famoso procedimiento de reversión, al igual que en el tema de Pachacute, ¿no? Pachacute y competencia del gobierno regional que también aplican procedimientos de reversión en ciertas áreas que han sido formalizadas y después transferidas a la Municipalidad Provincial del Callao. Entonces, como ven,
Es amplio el tema de las competencias, hay que establecerlas una por una para poder saber cómo intervenir y dónde intervenir. ¿Y cómo podemos tomar competencias sobre qué tipo de áreas? Y una de las preguntas, ¿solamente podemos formalizar terrenos del Estado, terrenos de propiedad del Estado, de entidad del Estado? Sí, es una de las competencias, pero también las municipalidades y COFOPRI tienen competencias sobre el tema de propiedad privada aplicando diversos procedimientos que tiene, entre ellos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, el procedimiento integral y simplificado, el procedimiento de tracto sucesivo, el tema de la permuta, el tema de la conciliación, el tema de la expropiación. Es decir, hay un bagaje de muchos procedimientos administrativos que están presentes en el marco normativo que permiten a las entidades, en este caso formalizadoras, realizar el proceso de regularización o formalización de la propiedad. Y también tenemos el tema que se puede intervenir sobre terrenos comunales, de comunidades, especialmente de comunidades campesinas, ¿no? Como parte digamos, de la formalización. Por esa razón de que el tema de la formalización se ha extendido a nivel nacional, donde el gobierno central, el Estado, ha definido como una competencia especial para el tema de un servicio público, ¿no? El otorgamiento de un derecho da seguridad jurídica y brinda el acceso a los servicios, sí, a partir del título podemos instalar el tema de servicios básicos, agua, desagüe, luz, pero también tenemos un beneficio adicional de poder recibir el famoso bono, ¿no? Bono de autoconstrucción brindado por el Fondo Mi Vivienda, pero la condición es que la persona, el lote, cuente con un título de propiedad. Entonces, esa es la condición. Entonces, el Estado, dentro de su política de vivienda, está justamente el saneamiento físico legal para que posteriormente implementar el tema de los servicios públicos y el otorgamiento de bonos para autoconstrucción. Entonces, tenemos de que existen entes ejecutores en el proceso de formalización que hemos visto, el tema de las municipalidades provinciales y COFOPRI, pero el tema del ente rector, y lo ponemos en rojo y también en amarillo, no hay un ente rector que dirija o controle el tema de la formalización. Por esa razón es que van a haber en la práctica muchas municipalidades que ejecutan el procedimiento de una manera y otras municipalidades de diferente forma. Por ejemplo, el tema de la inmatriculación, la norma indica que es en forma directa, no necesita publicación en el peruano. Otras municipalidades publican en el peruano parte de los procedimientos, cuando no deberían ser porque no está establecida una norma. Y van a ser una serie de detalles que van a haber diferencias marcadas. ¿Por qué? Porque no existe un ente rector en la formalización que guíe a todas las municipalidades como el caso rural. En el caso rural sí tenemos al Midagri, a través de la IGESPAR, que guía el proceso de formalización rural. Pero en el tema urbano no tenemos ese ente rector que pueda guiar, orientar, capacitar, dirigir a todos los gobiernos locales a nivel nacional y sobre todo supervisar para saber que están haciendo un buen trabajo. Entonces, ahí sí hay una limitante en el proceso urbano, ¿no? Falta un ente rector que guíe el tema de la formalización urbana y como ente rector podría generar también una suerte de un híbrido, generar un ente rector y a la vez ejecutor, para poder de alguna manera iniciar una tarea de poder transferir estas competencias a los gobiernos locales. Entonces, debemos entender que esta formalización integral parte, digamos, de competencias en asentamientos humanos que hemos visto, como ven en la imagen, ¿no? Lugares muy precarios, o en ciudades ya consolidadas, ¿no? Porque hay ciudades que no están formalizadas. Muchos de los lotes se encuentran sin título, se encuentran seguro con escrituras públicas, con hijuelas, o se encuentran con una partida matriz, por ejemplo, de un corralón tipo Lima Cercado o parte de Trujillo, donde hace más o menos 80 años atrás o 100 años atrás una persona inscribió un corralón, digamos, de 10.000 metros cuadrados y como no pudo independizarlo, comenzó a vender partes y construir sobre esas áreas lotes o predios ya consolidados con 3, 4 pisos, pero no se podía haber subdividido, ¿no? Existe ahí hay una falta de formalización. Algunos lo han logrado a través de lo que es títulos supletorios o prescripción adquisitiva, pero la gran mayoría está en un grado de informalidad, aún siendo una ciudad formal de alguna manera, en el tema urbanístico, ¿no? Pero y esas son las situaciones que debemos enfrentar en el tema de formalización. Además, dos aspectos tan importantes que deben ser mencionados. Van a existir situaciones donde
antes del nacimiento de COFOPRI, estoy hablando del año 1996, ya existía la municipalidad provincial que tenía competencia para formalizar asentamientos humanos. En muchos casos, antes del 96, cuando todavía no existía COFOPRI, propiedad títulos, pero muchos de estos procesos de formalización no se llevaron con la prudencia del caso, digamos, dentro de un marco legal regulatorio especial. ¿No? Muchos de estos asentamientos se inmatriculaban en su gran mayoría y se encontraban superpuestos sobre propiedades comunales, sobre propiedad privada, motivo por el cual faltaba una acción de saneamiento complementario que permita regularizar estos derechos. Entonces, dentro de las competencias de las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI está trabajar o subsanar estos errores a través de las intervenciones en pueblos ya formalizados, ¿no? Que ya tienen título de propiedad y que necesitan formalizar. Y en otros casos, también la competencia está dada por pueblos nuevos, pueblos que recién se van a inscribir, pueblos recién se han incorporado en un proceso de formalización. Ahí se hará un proceso nuevo, un proceso inicial de formalización. Entonces, esta doble competencia en pueblos ya formalizados y en pueblos nuevos, no formalizados, es una competencia de alguna manera compartida entre los entes formalizadores, para lo cual se aplicarán una serie de procedimientos especiales para poder regularizar el tema de la propiedad. Pero es factible, hay que pensar la mejor metodología para poder aplicar en estos casos específicos. Muy bien, entonces, como parte del proceso integral, este proceso de saneamiento integral, tenemos una serie de estructuras urbanas que tienen un tratamiento especial, que la ley y sobre todo los entes formalizados han tratado de darle un tratamiento especial para su regularización. Entonces, hay que comprender cada esencia y sobre todo, pues, definirlo, ¿no? Entonces, voy a poner una serie de ejemplos para que más o menos me entiendan la figura. Entonces, acá llamamos primero las posesiones informales. Las posesiones informales dentro del marco regulatorio son ocupaciones o invasiones de suelo. Suelo que podría ser de propiedad privada, del Estado, de una comunidad campesina. Lo importante acá en las posesiones informales o llamados asentamientos humanos es que las personas invaden el terreno. Y lo pongo así con esa palabra, invaden el terreno, ocupan el terreno. Esas personas que invaden este terreno no tienen ningún contrato, no han firmado un contrato con el propietario, no han firmado un contrato con la comunidad campesina, no han firmado un contrato con la SBN o con una entidad del Estado. Prácticamente ocupan ese terreno en forma informal, ¿no? Entre comillas, ilegal, y se posesionan en el terreno. Entonces, el Estado, a través justamente de las normas de formalización, le da una expectativa de saneamiento siempre y cuando cumplan condiciones de formalización. En este caso, se les da la opción de que si tomaron posesión de estos terrenos antes del 31 de diciembre del 2021, el ente competente podría iniciar su proceso de formalización y titularlo, ¿no? Esa es la condición que se presenta. Pero estamos netamente en un tema de ocupación informal, ¿no? Ahora bien, en estos casos, quien titula, quien otorga el título de propiedad es el ente formalizador. La municipalidad, COFOPRI, les va a entregar un título de propiedad. ¿Y por qué les va a entregar? Porque son terrenos, de alguna manera, que han sido ocupados, es decir, están en posesión. En consecuencia, el ente formalizador les va a entregar un título gratuito de propiedad. Y esa es la condición en estos casos específicos. No estamos hablando de casos donde las personas compran el terreno, ¿no? O le compran a una comunidad, o le compran a un privado, un parcelero, o le compran al Estado en un tema de macrolotes, ¿no? Esa es otra situación totalmente diferente. Acá estamos hablando netamente de ocupación. Ahora bien, y le ponemos el término posesión informal o asentamiento humano o el pueblo joven. Hay situaciones, por ejemplo, donde un grupo de personas, por ejemplo, en el distrito de La Victoria, se reúnen amigos ahí por el porvenir y deciden tener su vivienda porque viven en casa alquilada. Se reúnen en un local comunal, digamos 80 personas, y en esta reunión deciden formar una asociación de vivienda, ¿no? Asociación de vivienda Hijos de la Victoria, por ejemplo, ¿no? Inscriben su personería jurídica, sus libros de actas, todo, y lo llevan a registros públicos y más o menos después de 15 días a un mes ya tienen su reconocimiento como Asociación de Vivienda Hijos de la Victoria. Entonces, lo siguiente que hacen es, van a un lugar específico en Ventanilla, ven un terreno libre,
que es supuestamente del Estado, lo invaden ese terreno y comienzan a hacer sus viviendas, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 2010 que invaden esos terrenos. Entonces, al invadir esos terrenos, cada uno de alguna manera va a definir su lote, un lote de 120, 200 metros cuadrados, y continúa su actividad asociativa. Pagan sus cuotas, se organizan, hacen sus asambleas los días domingo, firman sus libros de acta, eligen a sus representantes, todo. Entonces, la pregunta que siempre se genera, esta asociación de vivienda que está inscrita en registros públicos y que está reconocido conforme al tema del registro como persona jurídica, va a realizar su saneamiento físico legal, solicita su saneamiento. Entonces, ¿cómo se le va a concebir por parte del ente formalizador, la municipalidad o Cofepri, cómo lo va a definir? ¿Como una asociación de vivienda dentro del marco de la 29090 o como un asentamiento humano o una posesión informal? Bueno, la respuesta es de que este grupo llamado asociación en realidad es un asentamiento humano. Pero doctor, se han inscrito como asociación, sí, pueden tener una denominación jurídica, de persona jurídica como asociación, pero en sí su esencia es un asentamiento. ¿Por qué? Porque han invadido terrenos. Y esa es la razón, es la realidad. La teoría de la realidad nos dice que esas personas son invasores. En consecuencia, son un asentamiento humano. ¿Tienen que renunciar a su personalidad jurídica? No, seguirán siendo una asociación, pero ese para fines asociativos. Para el tema de formalización van a tenerse que poner un nombre específico y sería posesión informal o asentamiento humano, asociación de vivienda, hijos de la Victoria, porque su esencia es informal y ahí el ente formalizador les va a entregar su título. Diferente es de que esta asociación haya comprado un terreno en Atevitarte o en Lurín y ahí sí cambia la figura y se convierten en asociación de vivienda porque ya han comprado un terreno. Entonces, esa es una diferencia sustancial en este tipo de identificaciones. Entonces, al igual que este tipo de invasión de terreno, hay otros que no invaden, sino compran terrenos y compran lotes o compran departamentos o unidades inmobiliarias. Y estos son los famosos programas de vivienda. Esto se identifica mucho con el tema de ENACE, ¿no? ENACE en su momento fue una entidad dedicada al tema de la construcción de viviendas, motivo por el cual estas viviendas eran adjudicadas, transferidas, vendidas, firmaban un contrato y ese contrato lo hacía adjudicatario de lote. En ningún momento las personas veían una torre e invadían los departamentos. No, no hay invasión acá. Acá la gente compra el lote, tiene un contrato, es un titular y quien transfiere el lote es el ente titular de este programa. Puede ser ENACE, FOIPOL, FOBIME, ¿no? La Caja del Pescador, una serie de entidades públicas que necesariamente ellos han adquirido el terreno matriz, han construido las viviendas, en consecuencia son los que entregan títulos de propiedad, en este caso de los famosos programas de vivienda. Entonces, aquí ya no tenemos un tema de invasión, acá cambia la figura. Aquí la municipalidad o COFOPRI podría entregar el título, no, no puede entregar el título porque no es propietario. Lo único que participa o lo que único que realiza el ente formalizador es asesorar a las personas para que puedan inscribir sus derechos de propiedad o sus contratos de compra-venta. La otra forma de ocupación del suelo son las organizaciones populares que le hemos mencionado, ¿no? Personas que forman una asociación de vivienda, compran un terreno, ¿no? En cualquier parte de nuestro país y sobre ese terreno ya tienen la personalidad jurídica como asociación de vivienda, tienen un terreno inscrito a su nombre de, digamos, de 5 hectáreas y sobre esos dos elementos tramitan su proceso de habilitación urbana en la municipalidad, ¿no? Para lo cual presentan todos los requisitos. Una vez que cumplen, se emite por parte de la museo una resolución de habilitación. Después se emite el tema de la resolución de recepción de obras y se inscribe en registro todos los lotes. Y al final, en una organización popular, quien entrega el título es el presidente de una asociación. El presidente de la asociación es el que entrega el título, otorga la minuta, la escritura pública, porque la asociación es propietaria de sus terrenos, en este ejemplo, porque ha comprado el terreno. Si no comprar el terreno, si esta asociación no tiene el terreno, no es propietario de un terreno, no es asociación en las facultades para poder transferir derechos de propiedad.
Consecuencia, la condición de una organización popular, de una habilitación urbana, es que aparte de tener la personalidad jurídica, tenga que ser titular del terreno que ocupa para que se aplique esta norma. Y tenemos también los centros poblados. Los centros poblados ya son ocupaciones del suelo mucho más dinámica, mucho más antiguos, sobre todo que en el momento de hacer lo que se llama una encuesta o un preempadronamiento, encontramos que la gran mayoría tiene documentos que acreditan derechos de propiedad extrarregistral. Por ejemplo, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, partidas registrales. Es decir, las personas tienen documentos que acreditan una condición especial con respecto a su lote. Lo que pasa es que esos documentos no se llegaron a inscribir en el registro de la propiedad. Y acá aparece el ente formalizador para que esos documentos se perfeccionen y se lleven al registro para su inscripción, ¿no? Entonces, estas situaciones especiales de documentación antigua, de documentos ancestrales, de documentos que acreditan derechos de propiedad, están dentro de los famosos centros poblados. Y al final el ente formalizador va a regularizar, va a subsanar los errores de esos documentos y los va a inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Con el fin justamente de otorgarle un derecho de propiedad contenido en un título de saneamiento de propiedad. Y también tenemos casos donde a veces las personas sí compran el lote, pero no lo compran independizado, le compran a un parcelero, a un agricultor que tiene 10 hectáreas, le compra 200 metros por un contrato de compra-venta o inscriben derechos y acciones. Pero esas personas que compran y que ocupan el terreno son propietarias, no son poseedores, no son invasores, han comprado el terreno y esa condición le da un régimen especial. No es un asentamiento humano, sino se llama centro urbanos informales o centro urbano informal, debido a que son propietarios pero que no se han independizado. Si quisiera independizar su predio, tendría que hacer un procedimiento especial, ya sea de habilitación urbana o un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio conforme lo establece el Decreto Supremo 030/2008 Vivienda. Entonces, es una situación totalmente diferenciada al tema primero que hemos visto de las posesiones informales, ¿no? Acá la persona es propietaria, en el anterior sistema de formalización de posesiones informales es un poseedor. Acá es un propietario que ha comprado y tiene un documento que respalda esa compra. Y finalmente tenemos otras formas de propiedad que pueden ser diversas, ¿no? La más representativa es cuando las municipalidades a veces transfieren terrenos, ¿no? Ya sea por compraventa, por escrituras públicas o con resoluciones administrativas. Pensando, la municipalidad siempre tienen esa opción de que los terrenos en su jurisdicción les pertenece, de que son propiedad municipal. Y en realidad eso no es así. Muchos de estos terrenos donde están las propias municipalidades le pertenecen a terceros, le pertenecen a privados o le pertenecen a comunidades campesinas o nativas. Entonces, esta situación de entender que los terrenos que están en la jurisdicción de un distrito son de propiedad de la municipalidad no es exacto. Hay que hacer los estudios pertinentes y se va a demostrar a veces que estos terrenos le pertenecen a particulares, motivo por el cual esos documentos no tendrían validez jurídica para el mérito inscribible, solamente como meros documentos de posesión. Al final tendrán que aplicar los procedimientos especiales las personas que adquirieron estos lotes o que ocuparon estos lotes conforme a las normas de regularización, quiere decir aplicando la prescripción adquisitiva o procedimiento integral y simplificado o lo que es desmembraciones de terrenos comunales. Ya se verá el procedimiento adecuado en estos casos. Muy bien. Entonces, pero hay situaciones donde a veces las normas crean, digamos, organismos especializados para atender ciertas situaciones que hemos visto. Por ejemplo, el tema de los programas de vivienda, especialmente aquellos desarrollados por FONAVI, Colfonavi, ¿no? Tienen actualmente un tratamiento especial, tienen una norma jurídica, el Decreto Supremo 282/2013-F, que ha creado de alguna manera una entidad especializada, ¿no? La Secretaría Técnica de Formalización, que se encarga del saneamiento físico legal de todo lo que son pues, programas auspiciados con fondos de FONAVI. Motivo por el cual acá ya no puede participar ni COFOPRI ni las municipalidades, acá están excluidos, creándose un ente especial, ¿no? Esta Secretaría Técnica que se va a encargar del saneamiento físico legal integral e individual.
Ya la norma lo ha establecido y en este caso pierde competencia COFOPRI y el ente especializado se va a encargar de realizar todos los procesos de formalización, ¿no? Hasta la inscripción de los derechos de propiedad. Ahora, la pregunta que siempre se genera, ¿esta comisión o esta Secretaría Técnica desde el año 2013 a la fecha ¿ha ejecutado procesos de formalización? La respuesta es no. No ha tenido un equipo técnico dinámico que pueda enfrentar todo el problema de la informalidad. Más aún, que estos programas, como hemos visto, por ejemplo, muchos de ellos, se encuentran sobre propiedad privada. Es decir, no se ha regularizado ni el matriz. Consecuencia, hay una problemática generalizada sobre dichos programas que debe ser enfrentada a través de procedimientos especiales de regularización. Entonces, es un tema muy complejo. No es solamente titular, sino es sanear la matriz que podría el programa estar sobre una propiedad privada y tendrían que hacer un procedimiento especial para regularizar este tipo de propiedad. Muy bien, entonces, todos estos procesos o estas formas urbanas de ocupación del suelo tienen que ir de la mano con un proceso especial de formalización. Empieza todo proceso desde el nacimiento de una municipalidad en el tema de formalización generando información. Y tengo que conocer mi territorio. Y un distrito, por ejemplo, el distrito de Mala, o nos vamos para Chiclayo, nos vamos Íllimo, Motupe, o cualquiera de estos distritos, en Lambayeque, podría de alguna manera iniciar su proceso de formalización, para lo cual tendría que tener un diagnóstico de la informalidad. La pregunta es, ¿cuántos asentamientos existen en este distrito? Por ejemplo, en Íllimo. Entonces, de esos asentamientos humanos, pongamos un número, 200, ¿cuántos podría yo formalizar en un año? Entonces tendría que ver cuánto personal tengo, cuánto presupuesto tengo, si tengo los equipos necesarios para hacer ese trabajo. Entonces, el diagnóstico de la informalidad parte de la necesidad de estos asentamientos humanos o centros poblados de poder incorporarse a un proceso de formalización, que lo puede ser una municipalidad distrital, provincial o COFOPRI, pero necesitamos información. Necesitamos esta data estadística, lo que se llama demanda remanente, para poder iniciar nuestro proceso. Una vez que tenga esta demanda o este diagnóstico de la informalidad, trabajaré todo lo que son diagnóstico técnico legal. Digamos, de los 200 escogeré 5 o 10 pueblos para poder trabajar en un primer, digamos, año, ¿no? Que es la parte, digamos, ya específica del desarrollo del procedimiento. Y después ya hagamos el saneamiento integral, la parte que vamos a ver, que estamos viendo ahora, ¿no? Para ver el tema de inscripción de planos y el tema de la resolución. Y una vez que se inscribe el plano en registros públicos de los 300 lotes, pasaremos al saneamiento individual de entrega lote por lote. Entonces, estas etapas están definidas y son de competencia de los entes formalizadores. El diagnóstico de la informalidad, como hemos dicho, eh, parte del conocimiento del territorio, saber qué es lo que tenemos al interior, cuántos asentamientos, cuántos centros poblados existen al interior, para después elegir ese grupo que vamos a trabajar, por supuesto, un margen, un estadístico, un porcentaje del total, y trabajaremos el diagnóstico técnico legal, ¿no? Como parte de este proceso. Y el diagnóstico busca, y ya lo hemos explicado, dos componentes importantes que no se deben eludir. La parte técnica, en el sentido de definir todo el tema de superposiciones y limitaciones con respecto a la titulación o acceso al suelo, y el otro, la parte legal. La parte es quién es el propietario del suelo, quién es el propietario del terreno o quiénes son los propietarios del terreno. Esas dos preguntas nos van a llevar a iniciar todo un esquema de informe que va a detallar todas las limitaciones y cómo éstas han sido superadas. Y va a detallar en la parte legal quién es el propietario y qué acción, qué procedimiento vamos a aplicar para poder subsanar e incorporar esos terrenos a favor del Estado, ¿no? Como parte del proceso de formalización. Por esa razón que el diagnóstico técnico legal es esa definición, es esa determinación de las problemáticas técnico-legales que me permiten pasar a la etapa de saneamiento. El diagnóstico tiene una serie de etapas o actividades que debe realizarse para poder llegar al final a la emisión del informe. La programación de metas, recopilación de información, promoción y difusión, inspección de campo, recopilación y consulta a entidades, búsqueda registral, procesamiento de información, elaboración del diagnóstico técnico legal e ingreso de información al aplicativo Génesis, que es propio de COFOPRI, conformación de expedientes y remisión del expediente de diagnóstico. Entonces, una de las partes importantes del diagnóstico es la parte gráfica. Una municipalidad
que está iniciando un proceso de formalización o está iniciando procesos de formalización, es importante y es prioritario que genere su propia base gráfica de propiedades, es decir, que tenga una, una PC, Station de preferencia, un ingeniero geógrafo, un técnico especializado en bases gráficas para elaborar una base gráfica de todo el distrito y poder determinar exactamente qué procedimiento se va a aplicar a través de toda la información que se concentre y se recopile. Entonces, una de las partes esenciales del proceso de formalización es la implementación de una base gráfica de propiedades. Y pasado el diagnóstico siendo positivo, pasamos al tema de saneamiento físico legal, que es el tema que nos interesa, donde vamos a tener también una serie de actividades, entre ellas planeamiento, comunicación a las municipalidades y ESCOFOPRI, asamblea informativa, inspección de campo, levantamiento topográfico, verificación, edición, definición de plano perimétrico, plano de translocalización, publicación de partidas, edición final de PPPTL base de datos, elaboración de resoluciones y oficios y el ingreso de la información al aplicativo Génesis. Por supuesto que al final de este proceso de formalización integral se debe inscribir el plano en el registro de predios. Eso es lo importante. Ahora, hay que tomar en cuenta que la elaboración en esta etapa es la elaboración de un plano de trazado y lotización, no es un plano catastral. El plano catastral que se elabora en el tema de catastro, ¿correcto? No es mérito inscribible. Si yo no puedo llevar un plano catastral al registro e inscribirlo, no lo puedo hacer. Lo que tengo que llevar es acá un plano de trazado y lotización que es totalmente diferente al plano catastral y es lo que se inscribe en registros públicos. Ahí hay una diferencia marcada en el tema urbano. En el tema rural sí los planos catastrales se inscriben para que generen títulos de propiedad. En urbano no. La parte catastral no se inscribe. Debería inscribirse sí, porque está dentro de la ley del sistema, pero en la práctica no lo hacen. No se lleva eso al registro. Entonces, lo que se lleva al registro es el plano de trazado y lotización. Es decir, lo que se inscribe en el registro en una partida registral generada es el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización. Y dentro de este plano están todos los lotes. Manzana A, manzana B, lote de comercio, lote de posta médica, colegios, comisarías, todos los usos más las vías. Todos estos lotes se van a inscribir a través del proceso de formalización integral que vamos a trabajar. Y para lograr esta finalidad, como hemos visto, las intervenciones por parte de las municipalidades y COFOPRI se realizan una serie de procedimientos especiales, entre ellos la inmatriculación, asunción de titularidad, cierre y traslado, adjudicación, desmembración de terrenos comunales, prescripción adquisitiva de dominio, procedimiento integral y simplificado y declaración y regularización de la propiedad, trato sucesivo, conciliación, reversión, declaración de abandono, cierre y cancelación de partidas, donación a favor del Estado, sucesión en el Estado y otros procedimientos más. Son como 30 procedimientos que se tienen para el tema de regularización de la propiedad. Hemos puesto acá los más importantes. Y para llegar a esa finalidad se emite una resolución. La resolución es emitida por el ente formalizador. En este caso tenemos una resolución de inscripción de formalización urbana emitida por la Municipalidad Provincial de Picota, ¿no? Como vemos, el primer artículo está relacionado a la identificación del asentamiento humano o barrio marginal. Tenemos también el artículo 2, la aprobación de la inmatriculación. Este predio se va a incorporar al registro a favor de la municipalidad. El tercer artículo, aprobación del plano perimétrico. Cuarto artículo, aprobación del plano de trazabilización. Artículo 5, aprobación del cuadro general de áreas. Ahí, hasta ahí está lo básico. Después pueden haber otros artículos especiales. Por ejemplo, aprobar la suspensión de lotes, lotes en litigio, lotes suspendidos, etcétera. Ya viene la parte ya más medular, más específica, pero estas son las consideraciones básicas que debería tener una resolución de inscripción. Entonces, cuando se inscribe a esta resolución a los planos, lo que va a generar de que cada lote se encuentre inscrito a nombre del ente formalizador. ¿No? Manzana, lote uno a nombre del ente formalizador, COFOPRE en este ejemplo, puede ser municipalidad, distrital o provincial, no hay problema. Pero todos los lotes después de la inscripción masiva, se inscriben y se generan lotes individuales para cada uno, para que después, en proceso 2 se titule lote por lote, se vaya, se toque la puerta, la persona se empadrone,
presente sus documentos y se le otorgue un título de propiedad. Ese es el efecto que se tiene en el proceso de titulación. Es decir, una vez inscrito el plano, este plano con los lotes individualizados, se pasa ya a la etapa de titulación individual donde se va a recoger la documentación, se va a empadronar para titular lote por lote, no solamente a las viviendas, sino también al tema de equipamientos urbanos, postas médicas, comisarías, colegios y todo lo que son infraestructuras urbanas. El objetivo de esta titulación individual es realizar el empadronamiento casa por casa, lote por lote, como parte del procedimiento y también, de alguna manera, realizar lo que se llama la verificación en los centros poblados, que a veces las personas cuentan con estos documentos de propiedad este registral, entonces se hace la verificación. Lo importante es que toda esta información recogida en campo, lote por lote, 300 lotes en un asentamiento, o siempre prometida a un área especializada que es el área de calificación o formalización individual, donde realizan un estudio minucioso de todos los documentos para determinar si las personas cumplen con los requisitos para poder acceder al título de propiedad. De los 300 lotes, no necesariamente todos se titulan. Puede ser que 250 sean positivos, sean aptos y 50 quedan en contingencia o estados situacionales. Además, se deberá verificar los documentos que existen, ¿no? Especialmente en los centros poblados. Escrituras públicas, hijuelas, testamento, toda clase de documentos especiales para poder determinar exactamente cuál es la procedencia de este documento de propiedad, si es un derecho de propiedad extrarregistral que permite otorgar lo que se llama títulos de saneamiento de propiedad. Entonces, también se van a recoger información de documentación que permite identificar el tema del uso de la doble propiedad. Ahora bien, en asentamientos humanos se utiliza el tema de la doble propiedad y el tema de lotes mayores a 300 metros cuadrados, donde en estos casos la persona, el titular, el poseedor va a tener que pagar, ¿no? Si tiene, por ejemplo, estamos en un asentamiento humano en El Salvador, asentamiento La Paz de 300 lotes. Manzana lote uno, toco a la puerta, la señora Rosa García Sánchez. Cuando hago un cruce de doble propiedad para ese asentamiento humano, tengo que cruzarlo con SUNAR. Y si SUNAR me dice que la señora tiene otro predio inscrito a su nombre en Chiclayo, automáticamente la señora va a tener que pagar este lote en Villa El Salvador, porque ahí se cumple la condición de la doble propiedad. Ahora yo voy a campo, a este asentamiento humano, La Luz, y automáticamente la señora tiene 500 metros de su lote. ¿Cuál es el lote máximo? 300. 200 va a tener que pagar por exceso lotes mayores a 300 metros. Entonces, son situaciones que se presentan únicamente en asentamientos humanos. En el caso de centros poblados no se aplica esta regla. Todo es gratuito. Entonces, al final se le va a otorgar un título de propiedad. En asentamientos humanos y en centros poblados se aplicará títulos de propiedad y títulos de saneamiento de propiedad como parte del procedimiento que se está realizando. En consecuencia, entrando ya al procedimiento integral, cuando se termine el diagnóstico y se define esta problemática técnica jurídica, se establece de que hay que realizar una serie de acciones por parte del abogado y el técnico. En la parte técnica, levantar, por ejemplo, si en el diagnóstico hemos detectado que está sobre una quebrada, entonces el técnico tendrá que pedir un EVAR, un IAR, un informe de análisis de riesgo para superar y ver qué lotes están fuera de la zona de riesgo y qué lotes se van a suspender. En la parte legal, el predio es de propiedad privada, pero resulta de que en el diagnóstico han determinado de que ese predio ha revertido al Estado. Hay que inscribir la reversión. Es decir, el saneamiento de propiedad consiste en definir las situaciones, los problemas y darles una solución al tema a través de acciones técnicas o acciones legales. Esas acciones las ejecuta la brigada de saneamiento, para lo cual debe comprender y entender bien el problema. Si analiza bien el problema en el diagnóstico, se supone que en el diagnóstico hay acciones de saneamiento a ejecutar, entonces tiene que seguirlas. Por supuesto, podrían variar si depende de la situación jurídica que se presenta o la situación técnica. Pero no solamente en el tema de riego, podría ser un tema de zona arqueológica, podría ser un tema de concesión minera. Todos los problemas
técnicos o legales se solucionan en la parte de saneamiento. Entonces, es curar al enfermo en esta parte. Entonces, este saneamiento es ejecutar todas estas acciones técnicas, legales y sociales que me permitan de alguna manera definir el derecho de propiedad a favor del ente formalizador. Cuando hablo a favor del ente formalizado, puede ser COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital, quien esté realizando el proceso de formalización. Y si este predio que vamos a formalizar se encuentra sobre propiedad privada o comunal, aplicaremos los procedimientos especiales para que el Estado o los poseedores del predio adquieran ese derecho, aplicando el procedimiento de prescripción, el procedimiento integral, la desmembración de terrenos comunal. Entonces, ya el saneamiento es la ejecución misma de las consideraciones o las recomendaciones del diagnóstico. Acá es donde ejecutamos, acá es donde elaboramos oficios, resoluciones, elaboramos planos, todos los documentos necesarios para lograr esa finalidad. Entonces, y al final, llegar al tema de la titulación, otorgar el título de propiedad. Y este título que se otorga es un título seguro, un título confiable, un título que recoge esa realidad de alguna manera que estamos verificando y sobre todo pues, para darle esa tranquilidad a la persona que recibe un título. Porque si no hago eso, lo que podría ocurrir es darle un título que puede estar cuestionado o darle un título que no se puede inscribir en el registro público, como en muchos casos de gestiones anteriores municipales realizaban saneamiento y en realidad en vez de hacer todo este proceso que estamos viendo, lo único que realizaban era imprimían los títulos y los entregaban a nombre de las personas. Y eso no era un proceso de formalización. Eso era de alguna manera violar el procedimiento administrativo, ¿no? No aplicar el procedimiento de formalización. No es el título en sí todo el proceso. El título es la última etapa del procedimiento de formalización, pero van a encontrar casos donde muchas municipalidades han emitido estos títulos y cuando las personas recibían ese título y lo llevaban al registro público le decía que no es mérito inscribible porque no se había realizado el saneamiento físico legal. Y ese es de alguna manera el componente especial que el título tiene que nacer de un procedimiento de saneamiento físico legal para que tenga validez en el registro y tenga de alguna manera la conceptualización de poder inscribir este derecho otorgado por el ente formalizador. Por esa razón que la titulación tiene que estar protegido y los dos factores que protegen al título o a la titulación son el saneamiento y la formalización. Es decir, estas dos corazas protegen al título, le dan esa solidez, le dan esa, de alguna manera, prolongación en el tiempo de validez y sobre todo con una inscripción registral, debidamente inscrito en el registro de predios. Y eso es lo que se tiene que buscar en los procesos de formalización. Por eso que la titulación toma procedimientos especiales de adjudicación, de declaración de propiedad o de regularización de propiedad. Utiliza todos los mecanismos establecidos para lograr esta finalidad y que el título sea un título perfecto. Si yo tengo un asentamiento humano que se encuentra sobre propiedad privada, por supuesto que deberé aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio o llamado procedimiento integral o simplificado de declaración de la propiedad. No podré aplicar inmatriculación porque el predio ya se encuentra inscrito a nombre de un privado. Entonces, ese es el procedimiento que yo aplico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Declarando la propiedad a través de este procedimiento de prescripción adquisitiva o procedimiento integral o simplificado. Entonces, estoy aplicando el debido procedimiento para lograr mi finalidad del otorgamiento de título de propiedad. Entonces, en el tema de saneamiento de posesiones informales, entonces el objetivo es de que esta posesión se inscriba en el registro, se inscribe el plano perimétrico, el plano de trazado, que es independizados a favor del ente formalizador, para que después el ente formalizador, a través de la titulación individual, pueda otorgar derechos de propiedad individual sobre cada lote. Entonces, este saneamiento, si lo queremos hacer, definir con una sola palabra, es la limpieza del derecho de propiedad y el tema técnico. Esa cura que se le da a esa problemática existente, ¿no? Aplicando todo el badaje de procedimientos especiales
temas técnicos, temas legales, que se aplican para poder darle solución al problema y curar justamente a este asentamiento humano de todas las enfermedades que tiene. Entonces, eso es el saneamiento físico-legal. Entonces, ¿cómo se inicia este saneamiento? El saneamiento se inicia con un diagnóstico técnico-legal. Y acá viene una de las consideraciones que debemos tener en cuenta. El proceso de formalización, ya sea realizado por COFOPRE o con una municipalidad, nace primero de un diagnóstico técnico legal. Todas las entidades necesariamente tienen que ejecutar un diagnóstico para saber qué situación existe. A veces se obvia este paso previo de tener un diagnóstico técnico legal, produciendo imperfección en el saneamiento. Entonces, para que un saneamiento sea válido, sea prudente, sea exacto, es necesario hacer un diagnóstico técnico legal y a partir del diagnóstico recoger las conclusiones y recomendaciones y acciones de saneamiento para incorporarlas e implementarlas acá. Entonces, el saneamiento se inicia con la recepción del informe de diagnóstico. Tiene que haber necesariamente un informe diagnóstico que me dé el pase y que al momento de leerlo me diga qué hacer. Ojo, comentario. Algunos entes formalizadores, por ejemplo, terminan el diagnóstico y el diagnóstico indica, conclusión, se ha realizado el diagnóstico del asentamiento humano La Grama, ubicado en Puente Piedra, determinando si hay 300 lotes. Se determina que tiene una posesión al 2010. Perfecto. Tiene la intención de formalizarse. Recomendaciones: realizar el saneamiento físico legal. Acciones de saneamiento: ejecutar las acciones por parte de la brigada. Pregunta: ¿qué me ha dicho ese informe? No me da nada, ninguna información. No me da información qué hacer, no me dice el marco legal, no me dice qué clase de posesión informal es, no me indica qué acciones hay que realizar ante registros públicos o ante otras entidades. Entonces, esos diagnósticos que no recogen precisiones sobre la forma de saneamiento prácticamente tienen que ser devueltos, no cumplen mi finalidad. Entonces, una persona, un grupo, una brigada que hace diagnóstico, tiene que saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer en saneamiento, porque la brigada que asume el diagnóstico tiene que tener claro cuáles son las acciones que tiene que realizar. Tiene que ser muy claro. No puede ser muy genérico, no puede ser impreciso en esta técnica, porque si no, conlleva a que la brigada de saneamiento va a qué es lo que pasó. Entonces, es importante que al momento de recepcionarse el informe de diagnóstico esté completo y esté acorde a las acciones que se tengan que ejecutar como parte del proceso. Entonces, la brigada de saneamiento que recibe el informe va a tener que revisar el diagnóstico si está completo, si da estas recomendaciones, estas acciones de saneamiento, verificar los documentos que no sean muy antiguos. Por ejemplo, ¿no? Si hicimos un diagnóstico el año 2010 y recién lo pasan a saneamiento el 2025, tenemos 15 años de retraso. ¿Qué va a pasar? Ese diagnóstico va a tenerse que devolver y que lo actualiza, porque todo ha cambiado. En 15 años ha cambiado totalmente la realidad. Entonces no podemos desarchivar un expediente de diagnóstico y pasarlo directamente a saneamiento. Hay que actualizar ese diagnóstico. Hay que ver que no tenga ningún error para pasarlo a la etapa de saneamiento. Entonces es importante que toda la información del diagnóstico esté actualizada y sobre todo el proceso sea inmediato. Termino diagnóstico, paso a saneamiento. Eso es lo real. Pero a veces termino de diagnóstico, 5 diagnósticos en el 2011, y recién lo quiero pasar al 2015, después lo quiero pasar al 2021 o al 2025, entonces ahí viene todos los inconvenientes con respecto al tema de que esa información ya está desfasada, todo ha cambiado. Hasta resulta de que ese asentamiento humano ya fue formalizado y queremos volver a formalizar algo que ya estaba inscrito en registros públicos. Entonces, analizamos toda la información del diagnóstico, toda la información producida. Hemos dicho que en el diagnóstico hay expedientes digitales, ya depende de cada municipalidad cómo se pueden visualizar esos expedientes, pero al final, si no se tiene digitalizado, tenemos el expediente físico que debe pasar al área de saneamiento, ¿no? Ahora bien, en la práctica, muchas municipalidades, hasta los equipos de COFOPRI en provincias, manejan todo el proceso. Es decir, el equipo Juan y Pedro de brigada, técnico y abogado, realizan el diagnóstico. Y después pasa a saneamiento, Juan y Pedro también lo hacen saneamiento. Correcto. Entonces,
En la mayoría de casos, la misma brigada desarrolla los dos subprocesos, diagnóstico y saneamiento. En otros casos no. Un equipo realiza diagnóstico y pasa a la segunda etapa para que lo vea otra brigada. Ya depende del grado de organización que tenga cada entidad. Pero como hemos dicho, en el tema de saneamiento podemos tener casos de posesiones que ya estaban inscritas en registros y que necesitan un saneamiento, por supuesto, porque hay errores en la titulación, o posesiones informales nuevas que hemos visto, ¿no? Como parte del proceso. Son nuevas porque recién están incorporadas a un proceso de formalización. Entonces, teniendo estos casuísticas o estos casos, debemos analizar qué es lo que vamos a ver en la parte técnica y en la parte legal. En la parte técnica vemos las características urbanas, si hay servicios básicos de electrificación, el grado de consolidación, si hay equipamientos urbanos, las áreas de los linderos de los lotes ocupados, qué superposiciones existen, existencia de zonas arqueológicas, riesgo, si tienen planos, ¿no? Planos perimétricos, trazado de lotización y las acciones de saneamiento que deben ejecutarse. ¿Qué quiere decir? El principio básico en saneamiento, en asentamientos humanos o centros poblados, es siempre la ocupación física. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a campo, primero, si ingresa una solicitud a una municipalidad, el dirigente me presenta, doctor, somos del asentamiento humano La Cruz, en Vegeta, ya, tenemos 500 socios, ya está, me presenta su padrón de 500 socios y me presenta un plano de 500 lotes. Muy bien, programo mi visita a campo y a los 15 días me voy a campo a Vegeta, llego con mi camioneta, veo con mi técnico y comenzamos a ver las manzanas. Y al último de los 500 predios que me decían, solamente hemos detectado 100 lotes, ¿no? Digamos, 5 manzanas de 20 lotes. Y le preguntamos al dirigente, ¿y dónde están los 500 lotes? Y el dirigente nos dice, sí, a futuro van a venir a poblar esta zona. Los hijos que van a venir de Lima, de provincia, van a venir, ya, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es redefinir el perímetro de formalización. Es decir, solamente el técnico, con coordinación con el abogado, va a definir los lotes existentes. Quiere decir que ese asentamiento no va a tener 500, sino 100 lotes. Y esas manzanas son las que se van a formalizar. Y si el dirigente dice que faltan 400, esos 400 harán cuando algún día ocupen esas zonas. Consecuencia, solamente se formaliza la ocupación existente. No se pueden crear lotes, no se pueden generar manzanas fantasmas. Se crea en el momento, para lo cual el técnico en campo y el abogado tiene que tomar fotos, filmar y dejar constancia de lo que está viendo en campo para que no exista ningún reclamo futuro por parte de los dirigentes. Entonces es muy importante que la bajada a campo sea muy definida, precisada, con pruebas, con documentación, con de alguna manera indicios que me permita determinar exactamente el nivel técnico, aparte del grado de consolidación, ¿no? Entonces, es un dato muy importante que hay que tener en la parte técnica. En el aspecto legal, ¿qué veremos? La ocupación, los antecedentes de dominio, el preo matriz, quién es el propietario, el grado de formalización de los lotes, existencia de procesos judiciales o administrativos, las acciones de saneamiento legal. Por ejemplo, siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué un abogado va a campo? Si ahí es una acción técnica del técnico, ¿no? Del ingeniero, el arquitecto. Bueno, el abogado tiene que ir a campo a ver estos temas. Por ejemplo, preguntar a las personas quiénes eran los propietarios anteriores. A veces se recoge información de parceleros, de hacendados antiguos. O que, por último, nos dicen, no, esto le perteneció a la comunidad campesina de Chuquitanta. Muy bien, recojo la información o a veces saco copia de documentos. Y por ahí aparece, y ha habido proceso judicial. Sí, vino un señor que nos hizo un juicio de desalojo. ¿Quién era? El señor García. Acá está, acá y tengo una notificación. Pum, aparece el proceso judicial. No, que también ha habido documentos administrativos de que esto es un preo rural, que agricultor ha venido a medir y acá también tenemos una constancia. Entonces, el abogado tiene una presencia muy especial en el tema de campo, por eso tiene que recoger toda la documentación, por eso los temas técnicos y legales se hacen en brigada y tienen que ir necesariamente todos en conjunto para realizar. A su vez, también el técnico tiene que ir a registros públicos con el abogado, porque también tienen que ver temas técnicos, cuando vean los archivados o alguna documentación. Entonces es un trabajo de alguna manera en conjunto. Ahora, las partes de este proceso de saneamiento integral que estamos viendo tiene la revisión del expediente, que es el expediente diagnóstico que hemos explicado,
La inspección de campo, que van los dos, acciones de saneamiento, levantamiento y verificación, búsqueda de información registral individual, elaboración de planos e inscripción registral, que son las etapas que tiene este proceso. Y como hemos dicho, podemos trabajar sobre los diferentes tipos de propiedades, propiedad estatal, comunal o privada. ¿Ya? Ahora, en el tema de propiedad comunal, se trabaja sobre propiedades de comunidades campesinas, pero también hay casos que muchas municipalidades, especialmente en selva, que están trabajando sobre comunidades nativas, aplicando procedimientos especiales, por ejemplo, el tema de la transferencia o donación de terrenos comunales. También es válido. No está establecido en la norma, no lo han fijado en el proceso de formalización, pero es válido el procedimiento que se aplica, ¿no? Ya dentro de la rama del derecho civil. Entonces, ¿qué tenemos como elementos? Tenemos el tema de estudios de derechos, de determinar los estudios de propiedad, el terreno, sobre qué propiedad está, para poder aplicar el procedimiento adecuado. Si es terreno estatal, independización de terreno estatal; si es propiedad privada, prescripción o procedimiento integral; si es comunal, desmembración de terreno comunal. Y en la parte técnica de regulación urbana tenemos que ver la parte de la lotización, la parte física que hemos explicado. Tienen que estar físicamente constituidos en campo. Tiene que haber, si hay equipamientos, definirlos, ya, las vías, zonificación, todo el tema de las limitaciones técnicas, zonas arqueológicas, zonas de riesgo. Es decir, van a haber elementos técnicos y legales que van a tenerse que definir para poder determinar exactamente, justamente el tema de la competencia. Entonces, además va a tenerse que coordinar con las diferentes entidades, ya sea para pedir información o para pedir informes técnicos. Por ejemplo, ¿no? Si vemos cercano a este asentamiento, a Centro Poblado, hay una huaca, tengo que pedirle al Ministerio de Cultura que me defina el área de influencia de esta zona arqueológica. Si veo que hay una concesión minera, pedirle a minería si hay zonas de extracción, relaves, etcétera, ¿no? Si hay socavones. Entonces, tengo que pedir información a las diferentes entidades técnicas. Depende de lo que he percibido, depende de lo que he tenido en los visores para poder solicitar dicha información como parte del proceso de formalización. No es solamente enviar oficios a todo el mundo, sino definir exactamente el problema y darle una solución, ¿no? Todo problema tiene una solución, pero a veces hay situaciones extremas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan situaciones extremas. Tengo un asentamiento humano que hemos definido que hay una quebrada que agarra prácticamente el 90% del asentamiento humano. Solicitamos a la municipalidad un informe de un IAR, un informe de análisis de riesgo, y el informe sale negativo. Esa es una zona que no mitigable, ¿no? Es riesgo total, ¿no? Riesgo total. Entonces, ahí prácticamente el ente formalizador, si es COFOPRI, no podía formalizar, pero se activa el segundo elemento de formalización. ¿Cuál es? El tema de la reubicación. Y eso está marcado en la normativa especial, ¿no? La normativa especial de zonas, de asentamientos en zona de riesgo, automáticamente obliga a la municipalidad a coordinar con la SBN a ubicar un terreno. ¿Para hacer qué? Una reubicación. Y la reubicación es también una acción de saneamiento. Es uno de los procedimientos que he hablado, ¿no? De los 30 procedimientos, la reubicación es otro procedimiento especial que va a durar más tiempo, va a conllevar mayor actividad de varias instituciones del Estado, pero para lograr la finalidad. Ahora, si este asentamiento humano que está en riesgo tiene la antigüedad, digamos, está el 2010, tiene los requisitos, los documentos, cada uno, esos documentos y esa antigüedad se la van a llevar al nuevo lugar. Eso se llama reubicación y formalización por desplazamiento. Entonces, encontrándose en el nuevo lugar, se van a titular. Doctor, pero la posesión de ellos es al 2025 y la norma dice al 2021. Sí, lo que pasa es que su antigüedad se la están llevando al otro lugar justamente por aplicación del principio de reubicación. Entonces estamos aplicando un procedimiento especial para poderlo formalizar por reubicación. Y así, cada esquema de trabajo, cada problemática tiene una solución específica para el tema de saneamiento físico legal. Ya, hay que solamente verificar que se cumplan las condiciones especiales para poder activar cada uno de estos mecanismos, ¿no? Y es justamente el trabajo que se tiene que hacer en formalización. Entonces, aspectos técnicos que desarrolla la brigada.
abogado y técnico en conjunto, los dos se me van a campo, inspección de campo, levantamiento geodésico, ¿no? La precisión. Ahora todos los planos que ingresan al registro tienen que ser el nuevo sistema. ¿Cuál es el nuevo sistema? WGS 84. Levantamiento topográfico, verificación, edición, consistencias técnicas, cómo está el plano. ¿Qué es consistencias técnicas? Y es uno de los puntos que siempre me preguntan. Muy bien, yo cuando se va a campo con el técnico verifica cuántos lotes hay. De los 500, 100 lotes ya verificamos. Después hacen el levantamiento geodésico, puntos de control geodésico, levantamiento topográfico para levantar las cabezas de manzana. Verificación, controlar tema de las medidas de las manzanas, de lotes, no, frentes, de fondos, etcétera. Y la consistencia es cuando ya se tiene un plano base, después de haber verificado esta información, con el plano base, después de la edición, se va a campo a verificar cada uno de estos lotes, si concuerdan, especialmente con los usos y sobre todo con el número de lotes. Entonces, esa consistencia le da validez a la elaboración del perimétrico y el plano de trazado de la utilización final. Entonces, eso lo hace necesariamente un técnico en campo que verifica un checklist de cada uno de los lotes generados como parte del proceso. Se elaboran los planos, memorias descriptivas y se actualiza la base gráfica de propiedades. Mi sistema de bases gráficas, que puede ser en AutoCAD, ArcGIS, ArcView, QGIS. No interesa cualquier programa, pero aún una licencia digamos, irregular, pero ya tengo mi programa. Entonces, pero lo importante es que yo tenga esta base gráfica. Esta base gráfica de propiedades no es la base de SUNAR, no es la base gráfica registral. Es una base propia de la municipalidad del ente formalizador. Eso en la parte técnico. En la parte legal, análisis legal de la documentación, análisis de las partidas registrales. Acá los técnicos de brigada me leen partidas, saben interpretar una partida, saben leer un tomo, una ficha, un asiento. Esa es la doble competencia. Al igual que el abogado conoce algunos temas técnicos. Presentación de oficio, instituciones, corrección de inexactitudes, procesos judiciales que se puedan presentar o administrativos. Y el final, el producto final es la elaboración de oficios y resoluciones que se van al registro de la propiedad, como parte, digamos, de ese trabajo muy preciso que debe hacer justamente la brigada de trabajo, ¿no? Es parte del proceso de formalización. Como ven, son actividades que aparentemente están separadas, ¿no? La parte técnica la hace el técnico, la parte legal la hace, pero en realidad tienen que compartir conocimientos. Por eso se llama brigada. Y los dos van a firmar en la teoría, por supuesto, debería ser, en el caso de Cofopris, si es un solo informe, firman los dos. Pero en el tema municipal a veces se reparte esta información, por un lado los técnicos y por otro lado los abogados. Y los abogados son los de asesoría jurídica. Lo que se recomienda a nivel municipal es de que tenga un abogado al interior del área de saneamiento para evitar estas contradicciones, porque a veces el equipo técnico de formalización municipal puede estar de acuerdo que sí se puede formalizar, continúe la formalización, y el equipo cuando pasa el expediente de asesoría jurídica, ellos digan, no, no procede la formalización y existe una contradicción. Por eso es importante que estas brigadas se fusionen, se junten para poder llegar a una sola conclusión con respecto al procedimiento que están siguiendo, ¿no? Es parte, digamos, de esta experiencia de formalización porque mutuamente van a aprender conceptos muy importantes en el tema de formalización. Muy bien, entonces llegamos a la inspección de campo. Acá se han ido los dos, el técnico y el abogado, a buscar justamente cómo es la simetría urbana, es decir, cuántos lotes existen, qué configuración tienen, si hay derechos de propiedad individual o masivos, si están en riesgo, si están cerca de una carretera, una quebrada, un río, es decir, ven todo el entorno con respecto al tema del asentamiento humano. Esta identificación, a diferencia que en la anterior en diagnóstico, que era una general que duraba más o menos medio día, unas 4 o 5 horas, esta sí es mucho más precisa y tiene que ir lote por lote a identificar cada una de estas, digamos, situaciones especiales. Por ejemplo, había casos donde por debajo de las viviendas pasaban socavones, ¿no? Como túneles. Entonces había que identificarlos sobre qué lotes o manzanas partían para poderlos de alguna manera definir y suspender esos lotes. En el caso
Talara, creo, en Piura, había asentamientos humanos o lotes que se habían constituido o de alguna manera construido encima de pozos que estaban cerrados, pozos petroleros, y que emanaban gases, ¿no? En otros casos hay asentamientos o centros poblados que sobre un determinado pueblo pasaban canales y quisieron, construyeron encima los canales, ¿no? Entraba uno a la casa, pasaba por la sala y automáticamente pasaba un canal por debajo de la casa. Entonces, estas situaciones son importantes verificarlas en campo para ver qué lotes se suspenden y no pueden ser formalizables, ¿no? Hay que ver el tema de las torrenteras, de las zonas de deslizamiento, tema de rocas, aludes, el tema de inestabilidad del suelo, el tema del nivel de la napa freática también que es posible, o lo más común que puede suceder, que el pueblo esté sobre un relleno sanitario, como en muchos casos ha ocurrido, y prácticamente los métodos constructivos no sean los adecuados para poder realizar, pues, infraestructura en dicha zona, debido justamente a la emanación de gases, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que son diversas en campo y cada zona, costa, sierra y selva va a tener sus propios problemáticas, es importante que la brigada las conozca y la mejor forma es ir a campo para poder determinar. Por eso es impresión que la inspección en campo es una de las partes importantes. Aparte, y ya hemos dicho, la parte, digamos, un poco para cuidar la parte jurídica, es importante que en el momento de la bajada a campo se tome las fotografías de todo el entorno, se filme para no haber el problema de que vas en la inspección el día uno para inspeccionar y hay 200 lotes y después a los 30 días el dirigente dice que no hay 300 lotes, sino hay 400 lotes y aparecieron por ahí 100 lotes, que automáticamente ahí de campo son de alguna manera predios nuevos. Entonces la pregunta es, ¿amplío mi perimétrico? ¿Amplío mi trazado? No, porque yo tomé una realidad. Y si hay un reclamo a la población, por eso tendré mi sustento, mis fotografías, mis filmaciones, mis actas de campo, que determinen que en ese momento que bajé a campo solamente habían 300 y no 400. Entonces, por eso es importante. Ya va aparte el tema de las denuncias que pueden haber, ¿no? De corrupción, de que estamos coludidos, etcétera. Entonces, es muy importante que el tema metodológico, toda la documentación esté guardado en el file de palanca, en el archivo digital, porque es parte de alguna manera del proceso. Muy bien. Entonces, con esta inspección mandaré a mi equipo de geodesia a levantar los puntos de control para hacer el tema de ubicación precisa, aplicando el tema del nuevo sistema, ¿no? El nuevo datum aplicado para poder realizar la inscripción de mis planos, ¿no? El WGS 84. Y verificaré el tema del levantamiento topográfico. Ahora bien, el levantamiento topográfico debe entenderse de que esta es una actividad que no se deja suelto al topógrafo que lo haga por sí solo. El técnico de brigada, digamos que el líder el saneamiento, tiene que indicarle exactamente qué es lo que tiene que tomar. Puede tomar, pues, el tema de la frente de la cabeza de manzana, puede tomar las vías, hasta dónde se prolonga el perímetro, o también en ciertos casos tomar parte de los lotes, porque en algunos casos se ha logrado pues identificar algunos fondos, algunos aspectos importantes y el topógrafo puede tomarlo, ¿no? En coordinación con el técnico. Ahora bien, lo que sí de alguna manera está de moda actualmente es el tema de famosa utilización de drones para formalización. Y se está volando a nivel nacional, se ha hecho vuelos, ¿no? Que de alguna manera restringen o lo hacen más corto el proceso de formalización, supuestamente. Pero este proceso, necesariamente del vuelo con dron, pasa por un tema de edición, ¿no? Primero de restitución fotogramétrica con respecto al dron, a las imágenes tomadas por el dron, y después el tema de la edición. Y esto podría tardar un poco de tiempo. Entonces, habría siempre que verificar si el tema de la tecnología del dron o el tema de la topografía clásica, cuál la que necesito, o cuál es la más viable en una entidad formalizadora. No todo es aplicable para lo mismo en el tema de formalización. Por eso siempre se hace una evaluación del trabajo técnico que se realiza a nivel de entidades formalizadoras. Muy bien, entonces realizo con topografía clásica mi levantamiento de cabeza de manzana para fijar mi perímetro, para fijar todo el tema de los usos urbanos. Y después que haga la topografía, va un equipo
conformado por un técnico, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, más un asistente, como si fuera catastro, y van a medir lote por lote, los frentes, los anchos, si pueden ingresar a la casa a medirlo mucho mejor, y van a hacer de alguna manera una verificación, una contrastación de cada medida de lote para darle mayor precisión al plano que están elaborando, el PTL, plano de trazado de lotización. Entonces, esta actividad es de de verificador. Ahora, en algunos entes formalizados lo hacen. En el caso de Cofopri, nosotros sí tenemos que hacer este tema de verificación para darle precisión a los lotes y no existe error. Pero tenemos que estar seguros de los lotes que medimos, ¿no? Utilizando el tema de la wincha o el distanciómetro, pero tener precisión con respecto al levantamiento de información. Entonces, toda esta información técnica tiene que ser de alguna manera transferida. ¿Transferida a quién? Al equipo de edición, a los dibujantes. Entonces, ellos van a plasmar toda esta información, por supuesto, van a estar bajo la supervisión del técnico de campo, ¿no? El líder del equipo de saneamiento, quien va a verificar toda la información que están de alguna manera elaborando estos técnicos. Al final van a sacar un producto que es de alguna manera el plano preliminar para hacer la consistencia que hemos estado hablando, de ir con un plano preliminar para ir a campo y ir haciendo un checklist de toda la información que se esté elaborando y haciendo las correcciones necesarias para la edición final, ¿no? Entonces, esta es una parte, digamos, de un primer producto, un preliminar de plano de edición, y después ya con la contratación de campo sacar la edición definitiva. Entonces, la información que produzcan los verificadores también va al equipo de edición para poder darle esas precisiones y ajustes, ¿no? Especialmente en el tema de cabeza de manzana y triangulaciones que se hacen justamente en campo como producto de esta, digamos, definición exacta del plano de trazado de lotización que se debe hacer. Y todo esto el editor ya define, utilizando sus programas, en forma muy rápida, elabora el plano de trazado de lotización con las especificaciones técnicas que nos da el registro. El registro da especificaciones técnicas para la elaboración de los planos y esas especificaciones se tienen que seguir para que el plano no sea observado posteriormente por registros. Entonces, con esta información, el editor elabora el plano perimétrico que se va a llevar a inscripción registral, por supuesto en coordenadas UTM, WGS84 y con todas las características técnicas que exige el registro de la propiedad como parte, digamos, de este trabajo de formalización. Y este sería el producto que se va a llevar al registro, ¿no? Producto que ya está con el tema de calidad, ¿no? Se han corrido todos los programas para darle la precisión debida, se ha cerrado el polígono, porque a veces se deja abierto el polígono y el registro lo observa hasta cerrar el polígono. Es decir, se ha hecho la calidad por el equipo justamente de control de calidad en la edición de planos perimétricos, que le da de alguna manera la precisión con respecto a este predio. Y después se elabora el PTL, el plano de trazado de lotización. No es un plano de habilitación urbana, es un plano de trazado de lotización, ese es el nombre que recibe, que contiene todos los lotes, lotes urbanos, lotes de vivienda, equipamiento, las vías, ¿no? Todos los usos públicos, las áreas libres y de alguna manera identificación de estos anchos de vía que pueden ser variables en el caso de asentamientos humanos. Un punto importante, este plano de trazado de lotización no se ciña a las reglas del Reglamento Nacional de Edificaciones, no es un plano de habilitación urbana, es un plano que representa la realidad en campo y es lo que se va a inscribir en el registro de la propiedad. No es un plano de habilitación urbana, es un plano que recoge la realidad existente y esta va a estar inscrita en el registro de la propiedad como parte del trabajo. Entonces, este es el plano que se elabora, plano de lotización, que recoge esta realidad de los lotes existentes en campo. Lo que no exista, lo que no esté construido, lo que no esté ocupado, automáticamente se excluye del proceso de formalización, ¿no? En el ejemplo hemos puesto los lotes que están en campo y esas dos manzanas que están atrás automáticamente ya no forman parte del plano que se va a inscribir en el registro de la propiedad. ¿Debido a qué? Debido a que no representan una realidad existente. ¿Por qué? Porque si los lotes estuvieran vacíos, cuando se vaya a la siguiente etapa, que es proceso 2, calificación individual, y se vaya casa por casa,
¿qué casa vamos a empadronar? No se podría empadronar a nadie, porque no existe físicamente. Tiene que haber una persona existente para poderla empadronar y titular. Muy bien, entonces, teniendo los planos, ya vemos la casuística, qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un tema de una inmatriculación, una desmembración de terreno comunal, una independización o un procedimiento de prescripción adquisitiva, procedimiento integral y simplificado. Es decir, vamos a elegir el procedimiento que vamos a aplicar. Por supuesto que en el saneamiento ya hemos hecho todo un camino de poder realizar esta acción. Por ejemplo, la elaboración de planos, todo ha permitido de que ese terreno sea del Estado para que al final, con los planos y la resolución por inmatriculación o independización de terreno comunal, se inscriba en registro. Pero si en el diagnóstico arrojó que estábamos sobre propiedad privada, el primer acto es seguir todo el camino para lograr el tema de la inscripción sobre propiedad privada, aplicando el tema de la prescripción, el procedimiento integral simplificado o el tracto adhesivo. Es decir, todos estos aspectos generales de formalización integral son aplicados también en paralelo para los procedimientos especiales de formalización. Por eso que hay una serie de situaciones que se puedan presentar sobre terreno estatal donde se pueden aplicar diferentes técnicas que me permitan la inscripción de los planos en el registro de la propiedad. Y ese es el objetivo. Pero también hay un diseño cuando estamos frente a propiedad privada o cuando estamos frente a terrenos de propiedad comunal en casos específicos. Entonces, siempre el diseño tiene que estar acorde con el tipo de titularidad o propiedad que exista matriz para poder definirlo. En consecuencia, debemos saber exactamente sobre qué propiedad está para aplicar el procedimiento adecuado. Si estamos frente a propiedad estatal, haremos una independización. Si estamos frente a propiedad privada, haremos una independización. Si estamos sobre propiedad comunal, haremos una desmembración. Y si tenemos una propiedad no inscrita, haremos la inmatriculación. Todo siempre en coordinación con el registro de la propiedad como parte de este procedimiento de formalización que estamos aplicando, porque justamente ese es el objetivo, llegar a la inscripción del plano de trazado de lotización, el plano perimétrico, para generar lotes individuales que posteriormente serán inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, vamos a elaborar al final, después de la parte planimétrica, después de la planimetría obtenida, tenemos que elaborar una resolución que recoja esta situación jurídica de definir el derecho de propiedad, ya sea una inmatriculación, una independización, un procedimiento, una declaración de prescripción, una declaración del procedimiento integral o simplificado o reversión. Pero para lo cual ya hemos dicho que la resolución o el primer punto de una resolución es el reconocimiento de esa posesión informal o asentamiento humano. Entonces tenemos que darle un nombre, una identificación. Después ya veremos si es una inmatriculación, una independización, una desmembración, una acumulación. Una vez que definimos qué procedimiento es aplicable, en el artículo 3 sería la inscripción del plano perimétrico, el plano de trazado de lotización, como hemos dicho. Y ya el tema de los artículos ya definidos, la suspensión de lotes y la migración del CIR al SAR. Es decir, cuando la partida se encuentra inscrita en el CIR, por ejemplo, con la partida 30-30-30, automáticamente al momento de formalizar va a pasar al SAR, donde se le va a dar una nueva nomenclatura, P0425232. Es decir, pasar del CIR al SAR es convertir la numeración original que tenía en otro código, en otra numeración empezado con P de predial. Entonces, esa es la famosa migración del CIR al SAR. Entonces, y para ingresar ya al registro de la propiedad, nuestros planos elaborados y nuestra resolución, vamos a elaborar un paquete, un expediente que ahora puede ser virtual o digital, coordinado con el registro, para remitir el oficio, la resolución y los planos que pueden ser de inmatriculación, independización, de parcelas, acumulación, PP y PTL y el oficio de competencias. Es decir, todos estos documentos van a ir remitidos, entregados al registro, ya sea en formato papel, en formato digital, debidamente suscritos y firmados por el jefe zonal, en el caso de COFOPRI, o por el jefe de saneamiento de una municipalidad, lo que va a permitir inscribir plano perimétrico y plano de trazado de lotización. Es decir, esta función es
llevar al registro hasta su inscripción y generar todos los lotes individuales. Es decir, el proceso de formalización integral que estamos viendo y que hemos visto y que hemos desarrollado termina de alguna manera con la inscripción de este plano perimétrico y este plano de trazado de lotización, donde se generan en una base de datos todos los lotes o los 300 lotes, cada uno con su código de predio, ¿no? Y después esta información del plano ya inscrito con sus partidas registrales, más los lotes individuales, más toda la documentación que se ha presentado al registro, nos van a entregar en copia y a su vez ya el equipo de saneamiento integral terminó su trabajo y pasaría al otro equipo de saneamiento individual o llamado proceso 2, que sería ya la titulación individual, para lo cual la brigada que elaboró este tema de saneamiento integral remitirá el informe de saneamiento que ha concluido, el informe de coordinador y una nota de envío con la copia literal, la partida de la matriz y de los individuales, la resolución y el PTL inscrito. Es decir, todos los componentes que ya se encuentran inscritos en copia se remitirán al área de formalización individual. Ya la formalización individual es otro proceso que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero acá terminaría con la inscripción del plano perimétrico y el plano de trazado de lotización y la generación de los lotes individuales, el proceso de saneamiento integral. Correcto. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado esta parte del curso y vamos ahora a la sección de preguntas. Por favor, levanten la mano y vamos a escuchar las preguntas y a responderlas, por favor. Muy bien. ¿Quién empieza, por favor? Leonel, su pregunta. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Sí, la pregunta tiene esta especificación. Se trata de un terreno que invadido efectivamente en la zona de Santa Rosa, Lima, junto a Ancón. Eh, Hay una zona, un cerro, unos cerros donde hay invasiones. Resulta que este terreno que invaden, no obstante que corresponde a la competencia municipal del distrito de Santa Rosa de Lima, que pertenece a Lima, la propiedad del terreno, esa zona invadida, le corresponde al gobierno regional del Callao. Entonces, ¿Correcto? lo que se me ocurre que podría ser la solución, y quiero que usted me rectifique, en este caso, eh, sería dos opciones. Si hubieran ellos, cumplen con los 10 años de posesión antes de la ley 29.618, que establece la imprescriptibilidad de los terrenos públicos, si ellos cumplieran con los 10 años antes, podrían plantear la prescripción. Esa es una opción. Y la otra opción sería que negocien con el gobierno regional de Callao para que les vendan o le transfieran los terrenos, ya como un acto netamente administrativo, político. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Claro, ese es el caso, digamos, es la parcela H, creo que es, que Exacto. está, sí, en una especie de limbo, ¿no? Digamos, por eso les hablaba que hay una casuística generalizada para todos los casos. Lo que pasa es que en su momento, en el año más o menos 85, se crea todo lo que es Pachacute, ¿no? Como un proyecto especial, un programa de vivienda auspiciado en el gobierno de Alan García, creo que fue. Entonces comenzaron a entregar títulos de propiedad en la zona central de todo lo que era Pachacute, ¿no? Y muchos de estos procesos fueron llevados con fondos del FONAVI, ¿correcto? Fondos del FONAVI. Entonces, si es FONAVI y actualmente, como vieron la norma, hay una norma especial por la cual indica de que todo aquello donde ha intervenido fondos del FONAVI, automáticamente el ente competente es, en este caso, pues la comisión técnica, ¿no? El equipo técnico de FONAVI. Entonces, para iniciar un proceso de formalización, Leonel, es importante conocer estos antecedentes y sobre todo mandar comunicaciones. Primero, definir quién va a ser el ente formalizador, si va a ser la provincial, la distrital, primero, ver el tema de competencias. Segundo, es un terreno del Estado, es el gobierno regional, en consecuencia, no aplica el tema de la prescripción. Correcto, no aplicaría el tema de la prescripción, no sería una adjudicación por el tema en efecto de la ley. Ahora, solamente se exigiría, para ser considerado como un asentamiento humano,
una antigüedad al 2021. Si cumplen esa condición, estarían dentro del marco de la ley. Pero el problema está de que estos terrenos no se sabe si están afectados por esta limitante de FONAVI. Entonces sería importante que el ente formalizador, por ejemplo, el gobierno regional o la Municipalidad Provincial del Callao, quien asume esta competencia, haga las consultas necesarias, en este caso al ente competente, en este caso a la comisión especial, para saber si realmente este terreno donde está ubicado este asentamiento humano en esta falda de cerro está afectado por esta limitante. Si indica que no, prácticamente estaría libre para que se pueda iniciar un proceso de formalización, aplicando las normas de formalización de terreno estatal, asumiendo la competencia del ente formalizador y formalizándolo. Pero hay que agotar previamente estas comunicaciones, pero definiendo un perímetro exactamente y sobre ese perímetro hacer las consultas para ver si está libre o fuera del marco de competencias de la comisión especial. En la comisión especial hemos visto, creo que lo vimos acá, de Fonavi, ¿no? Creo que lo vimos acá, creo. Un ratito, vamos a ver, estamos en la presentación, creo que todavía estamos viendo. Acá está, esta es. Entonces, ese es el inconveniente, Leonel. Definir exactamente si está dentro del marco de esta norma y si está fuera, aplicamos la norma general por posesión y automáticamente se podría formalizar. El ente formalizador asume competencia y continúa, pero hay que hacer las consultas necesarias. Señor, disculpe, pero usted ha mencionado sobre esta Secretaría Técnica, esta comisión de FONAVI, que no ha dado resultado. O sea, no tendría mucho Por sentido. eso, por eso, pero hay que consultarle para excluir tema de Ya, competencia. No lo va a hacer ya. Esta área, digamos, asentamiento humano Buenaventura, en la falda del cerro que me dice Leonel, ¿ya? Digamos que tiene 50.000 metros cuadrados, ya. Le hago la consulta con un perímetro y le digo, mira, ¿sabes qué? Dime, ¿esta área está afectada por los fondos Fonavi? No, listo, ya tengo la respuesta, entonces continúo con el ente formalizador. ¿quién ¿Por sería qué? el autorizador? La municipalidad Puede de ser La la Rosa. municipalidad de Santa Rosa, que está dentro de sus competencias, podría ser COFOPRI, digamos, quien asume la competencia en este tema, pero tiene que hacerse las consultas respectivas, porque Ya, justamente la parcela H está en un limbo de estar, porque ustedes saben de que esta parcela nació dentro del Callao, pero en realidad se ha desplazado a la zona de Santa Rosa y estaría dentro de la jurisdicción de Lima. Entonces, ahí hay también un tema de jurisdicción. Habría que coordinar con el registro. Es decir, hay varios temas, Leonel, que no se pueden contestar inmediatamente porque hay que hacer las consultas necesarias. entiendo. Lo último, ¿por qué Dime, mencionaste que Leonel, no se puede dime. prescribir? No Si, se puede prescribir. si cumple con los 10 años antes de la ley 29.618, Sí se puede prescribir, sí se podría. ya, Tendría que estar, si tienen una antigüedad, digamos, vamos a aplicar la norma 2010 al 2000. Si ellos están al 2000, antes del 2000, sí se podría aplicar una prescripción. Podría ir en forma individual a un notario o un juez y pedir la prescripción lote por lote. ya, muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Leonel. Gracias por tu Señor, pregunta. El siguiente, por favor. Kelly, Kelvin, adelante. Doctor, buenas noches. buenas noches. Bien, sí, mi consulta es la siguiente. En la provincia de Piura, exactamente en la carretera Piura-Chiclayo, se vienen desarrollando ya algunos centros poblados que han sido saneados por la Municipalidad Provincial y COFOPRI en los años 2015-2017. Sin embargo, a partir de esos años también se han venido haciendo una expansión, ¿no? Actualmente ya hay cerca de bastantes lotes, ¿no? Y además están en posesión de terrenos comunales, pero esos terrenos comunales no están inscritos, porque en la búsqueda catastral que se ha hecho aparecen como terrenos no inscritos, ¿no? Y además esos predios, bueno, actualmente también la comunidad no tiene un presidente vigente, está prácticamente cerrada, pero ha dejado mediante resolución eh, sus representantes que son un consejo de delegados, ¿no? Y para finalizar con la pregunta, también estos centros poblados nuevos que se han posesionado, están también, por decir, un mismo centro poblado, está prácticamente en dos jurisdicciones distritales.
Y además, las municipalidades y tales de la provincia de Piura no tienen las facultades por la misma municipalidad provincial para que hagan el saneamiento físico legal de estos predios. ¿Cómo se procedería a inscribir estos centros poblados de este sector? Muy bien, Kelvin. Kelvin, a ver, en principio, si son posesiones nuevas, tendrían que estar si están dentro del tema del marco de la ley. Si son terrenos que son terrenos sin antecedentes registrales, serían terrenos del Estado, de la SBN. Y si es así, tendrían que tener una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2021 para poder formalizarse. Ya es el primer factor. Ahora, primer punto resuelto. Segundo punto, ver si son terrenos comunales. Habría que hacer igual que el tema anterior que hemos visto, hacer un perímetro por cada sector y enviarlo eso al gobierno regional y que indique realmente si el gobierno regional, que es el ente competente en el catastro rural y especialmente en el catastro de comunidades campesinas y nativas, te informe si está dentro de terreno comunal o no, porque ellos tienen toda la data y digamos, la información de comunidades campesinas inscritas y no inscritas y que te diga si está dentro o fuera. Si te indica que está fuera, prácticamente ya tenemos otro indicio para poder continuar con nuestro proceso de formalización. Tenemos ya. Ahora, el tercer elemento es de que una vez con esos documentos tenemos que definir el ente competente. Podría ser COFOPRI, podría ser la Municipalidad de Piura, podría ser una distrital, depende del tema de competencias. Habría que ver quién están formalizando en esas zonas. El tema de la doble jurisdicción. En el caso de Cofopri no es ningún problema porque si interviene Cofopri, tiene la opción de poder generar títulos con la doble jurisdicción, el doble distrito, la doble provincia. No hay ningún problema, eso está en la norma de Cofopri. Pero en el tema municipal tendrían que ver el tema de jurisdicciones, hasta dónde llega, posiblemente pueden partir el asentamiento humano en dos sectores. Es una posibilidad. Pero ya la parte de ejecución de la operatividad tendrá que verse caso por caso. Pero estos dos primeros aspectos que te dije son importantes para determinar si es factible o no la formalización de ese pueblo que estás indicando. Correcto. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Siguiente pregunta. Roger, Gracias, buenas noches. buenas noches. La consulta es la siguiente. Hay un predio rural que ha sido vendido parte de ese predio eh, a un familiar, pero por el tiempo, por los años, no han formalizado, no han hecho ningún documento y él se encuentra en posesión. Entonces, él quiere formalizar ahora, porque ya el que le vendió, que es su cuñado, ya está de 80 y pico años, y quiere formalizar ese predio donde ha construido su casa, ha vivido todo el tiempo con sus hijos, ¿no? Han nacido sus hijos ahí. Entonces, se quiere formalizar. ¿Cuál sería el mecanismo para poder formalizarlo y ante quién puede hacer? Ya, a ver, Roger, no me cortes. Este lote de esta persona que tú me señalas, ¿solamente existe un solo lote en ese terreno rural o existen varios lotes ya construidos? Un solo lote. Un solo lote, correcto. Sí. Y no me cortes, por favor, necesito que me des datos para poder contestar la pregunta. Ya salió del. Bueno, no me da más datos. Bueno, Sí, sí lo escucho, lo Ya, escucho, sí. muy bien. Entonces, el siguiente dato es de que esa persona que le vendió tenía el predio inscrito a su nombre, es decir, ese predio rústico está inscrito en registros públicos o Sí, está no. inscrito en registros públicos. Perfecto. Y le vendió por un contrato de compra-venta, ¿correcto? O escritura Mm, pública. digamos verbal, Verbal, perfecto, verbal, muy bien. Si esta persona que está en posesión tiene más de 10 años de posesión, la opción que tiene es ir a un procedimiento de prescripción adquisitiva, ya. correcto, ya sea en la vía judicial o en la vía notarial, para lo cual tendrá que tener los medios probatorios y visar los planos ante la municipalidad. Rural también puede hacerlo notarial, Claro, lo que pasa es de que ya es urbano, porque tiene la configuración urbana. pero no Si está en el catastro todavía de la no, municipalidad. no necesito, porque se supone de que ya hay un predio urbano que tiene competencia. Es decir, el tema rural
hay prescripción rural también, pero siempre de predios rústicos. Por ejemplo, voy a poner una hipótesis. Si ese predio que le vendió en forma verbal, por ejemplo, es mi caso, yo le compré y estoy en ese predio de 10 hectáreas, me vende, digamos, 1 hectárea y sigo cultivando maíz, sigo cultivando, criando vacas o animales, sigo conservando la naturaleza rural. Y si pasan más de 10 años de ese contrato verbal, podría yo irme al gobierno regional y pedir la prescripción adquisitiva. Correcto. Pedir la Claro. precisión por el tema de la posesión. Como rural. Como rural, porque tengo actividad agropecuaria. Pero ¿qué ha Ya. pasado en el caso que tú me presentas? Ya hay una vivienda y esa Ajá. vivienda ya sale de la esfera rural, ya no lo podrías pedirlo en rural porque cuando vayan a inspeccionar, el técnico de rural te va a decir, esto no es rural, consecuencia improcedente su prescripción. Entonces, ¿qué te queda? La vía urbana. Y ahí es donde viene el tema de inspección. Tendrá que la competencia en catastro es urbano-rural. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras la municipalidad tiene que tomar competencia y asumir que ese predio ya no tiene naturaleza rural, sino de un predio urbano, motivo por el cual tienen que visarte los planos, necesariamente. Ya me han Que tú visado los puedas- planos, ya. Ya me han Ya, visado si los está planos. avisado, entonces ya tienes todo el camino para hacer la prescripción. Aún en Notarial. un notarial o judicial, depende de tu elección. Ya, ya, perfecto. Correcto, muy Gracias bien, por la perfecto, explicación. gracias. Siguiente, por favor. Sí, Aló, Wilfredo, buenas noches. Sí, te escucho, doctor, Wilfredo. buenas noches. Doctor, disculpe. Gracias. Usted comenzó las clases mencionando el tema que los entes formalizadores como COFOPRI habían hecho una formalización y antes las municipalidades. Este, Acá hay un caso, Sayán, Guaura Sayán, Lima Norte Chico. Ujú. En el 2012 al 2014, mediante un convenio, la Municipalidad Distrital de Sayán con COFOPRI inician un procedimiento de saneamiento, donde COFOPRI culmina cediendo haciendo el saneamiento y entregando los títulos, ¿no? L- Las, las autoridades competentes ceden los títulos de propiedad inscrita ante registros públicos. La primera pregunta es, sin embargo, hay muchos poseedores o tenedores de los predios, los informales, que vivían las familias, sin embargo, fueron registrados a nombres de la municipalidad provincial o COFOPRI, que es el Estado, ¿no? Y hoy en día tienen muchas incongruencias y percances de que ellos no son los propietarios, sino es COFOPRI. Y hacer el proceso para que ellos puedan ser los propietarios titulares ante SUNAR, es todo un dilema. Esa es mi primera pregunta, doctor. Tengo Ya, otra. sí, Wilfredo, Sí, te contesto esta sí, primera pregunta, por favor, para no perder la sí. hilación. Ya de ahí vamos con la segunda, si deseas. En esta primera pregunta, primero tienes que entender de que el proceso de formalización que hemos visto el día de hoy en esta clase es de que yo, COFOPRI o municipalidad, como ente formalizador, inscribe el plano de trazado de lotización. Si yo inscribí el plano en registro y aparece la manzana Z, lote 5, y es este señor estaría dentro de la competencia, vamos a poner el caso, COFOPRI. ¿Quién aparece en el lote titulado en registros? COFOPRI. El siguiente paso es de que esta persona se ha ido a empadronar COFOPRI y no lo ha encontrado, motivo por el cual le ponen la contingencia titular ausente. Entonces, el título va a seguir a nombre de COFOPRI mientras esta persona no solicite el tema de la titulación gratuita, correcto, para lo cual presentará una solicitud a COFOPRI pidiendo el tema del empadronamiento. Con esa solicitud se va a programar un empadronamiento masivo de todos aquellos que le falte título, va a bajar a campo, se recogerá los documentos, la persona firmará su ficha digital y con eso se comienza el tema de la titulación. Hasta ahí yo no veo ningún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente que puede haber pasado de que la persona no se encuentre en el lote o que el lote esté vacío? ¿No? Entonces, si es así, no lo van a poder titular a menos que la persona construya, se defina el tema de la posesión efectiva para poderlo empadronar, si no, no se la va a poder titular. Ahora, si el lote está fuera del perímetro, fuera del plano elaborado, es un lote que no está formalizado.
estaría ellos, estas personas que no se han incluido dentro del plano, en una situación que podrían solicitar una formalización de este nuevo grupo debido a que el plazo de formalización se ha extendido al 2021 y tendría que ser un nuevo sector de Sayán. No sé si está Eh, contestada tu pregunta o quieres Sí, repreguntar, Wilfredo. no, sí, clarito, ya sabemos, porque está dentro de todo el Ah, perfecto. proyecto. Entonces Sí, pide nuevamente un empadronamiento. Si la persona está en el lote, tiene los documentos, prácticamente COFOPRI le tiene que entregar un título gratuito. Así de ya. simple. Antes de iniciar la segunda pregunta, doctor, este, ya la municipalidad distrital ya está iniciando, de acuerdo a las competencias, iniciando saneamientos de otros centros poblados. ¿Podría la municipalidad, tendría la competencia de hacer el saneamiento, lo que COFOPRI ha tocado? No, porque no lo va a poder inscribir. Puede hacerlo. Muy buena pregunta, Wilfredo. Si la titularidad está a nombre de COFOPRI y al último la distrital manda un título al registro, se lo van a impugnar porque no tiene la titularidad. Tiene que primero asumir la titularidad del lote para poder titular, porque no le van a aceptar el título. Perfecto, doctor. Mi siguiente pregunta, por favor. COFOPRI inició un proceso de saneamiento sobre un espacio y las áreas congruentes o las siguientes, hay viviendas. Usted explicó que el primer paso es el macro, o sea, la general, y la individual, o sea, el saneamiento que vamos a llevar en las siguientes clases, ¿no? Ujú. Este, ¿Podría esto tener competencia donde COFOPRI no ha abarcado? Vamos a tocar el tema de Sayán, las congruencias o ampliaciones. ¿Podría la municipalidad distrital, así haya quedado dos o tres lotes, tener el saneamiento De individual? lotes. Ujú. Sí, si son tres, cuatro lotes contiguos, son casa viviendas y ya están, tienen calle, tienen energía eléctrica y tendría competencia la municipalidad cuando no tienen antecedentes registrales Ujú. y ya tienen Muy más bien. de 10 años pagando sus Sí, sí. impuestos. Perfecto. En ese caso, Wilfredo, tres lotes no constituyen un asentamiento humano, motivo por el cual no es un tema masivo. Correcto. Por eso hemos dicho, la tendencia mínima son 20 lotes que podría ser una manzana de este tipo. Tres lotes, yo personalmente no lo consideraría como un asentamiento. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Recurrir a la vía notarial para su titulación, más aún que tú me indicas que tiene más de 10 años. Entonces, tendrían que hacer, visar sus planos, igual que el caso anterior, presentarlos a la municipalidad, visar los planos, llevarlo a un notario y hacer su prescripción individual cada uno de ellos por su cuenta. Doctor, Sí. este, el notario no quiere asumir esa competencia. ¿Notario de dónde? Hay bastantes notarios en Guacho, Guacho, ¿ah? Hay sí, no bastantes. quieren asumir, sí. La Negra, está Oye, el otro notario sí, que también. Carlos Reyes, la negra ya no existe. No, Reyes, Carlos Reyes Reyes, Ugarte, sí. ya, Kelly Kuzma, Mejía y ya, Salas. muy bien, perfecto. Has agotado la vía notarial, entonces anda, ve a la vía judicial, no te queda Sí, otra. doctor, pero acá hay una interrogante. Consultando con el especialista de saneamientos de la Municipalidad ¿Mm? Distrital de Sayán, dialogando y entonces me dice, podríamos hacerlo el saneamiento individual, independiente a petición de parte, me dice. No, no existe ese procedimiento. Ahí sí estarían violando la norma. Y quiero explicarlo, en la próxima voy a explicar ese tema cuando vayamos a prescripción. Sí. La norma indica, por ejemplo, Sayán, que justamente hemos saneado, que estás dentro. Por ejemplo, ese lote que me está diciendo el señor García, ya va Ujú, a titularse, se tituló en el año 2014, hipotéticamente, y al año siguiente, al 2015, fallece. Tiene un sobrino ahí viviendo, lo cuidaba el señor. El ujú, sobrino no es un sobrino directo, sino lejano, no puede hacer sucesión intestada. El lote se ha quedado a nombre del señor García. Muere el señor ya, García en 2015 y este sobrino comienza la posesión. Llega al 2025 y cumple 10 años. El lote sigue a nombre de García. Entonces, él sí puede hacer prescripción individual porque es un lote ya saneado. Ahí se aplica la prescripción individual. En el ejemplo que me estás poniendo, que el lote no ha sido formalizado, en esos lotes no puede aplicar prescripción individual, no se puede, está prohibido. La norma indica perfecto. que solamente se pueden prescribir lotes que han sido saneados en forma integral.
Es el ejemplo que te he puesto el señor García, ¿correcto? Sí, doctor. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Muy Listo. amable. ¿Quién sigue, por favor? Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Una consulta, mira, tengo una propiedad, por falta de formalizar, o sea, la propiedad matriz es de 3.000 metros cuadrados, pero el propietario de esa matriz es posicionario, tiene un documento de juez de paz, pero según la partida electrónica pertenece a Ministerio de Agricultura. Tiene ¿Correcto? dos partidas ahí, en la mitad, o sea, está ahí con dos partidas, pero dentro de ese 3.000 está ya lotizado, ¿no? Ese lote matriz está cercado, todo. En el interior está eh, lotizado, está lotizado el interior, pero ahorita está, digamos, el lote matriz con sus documentos, tiene hasta visualización de planos y tiene su recibo de luz, tiene otros documentos más, pero hasta ahí tiene. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para sanear lotes independientes? Sí, ahí todo eso salió 22 lotes, de ese Ujú. terreno. Correcto. Lo que pueden hacer, como te digo, como es un número considerable de 22 lotes, podrían formarse primero, el primer paso, ¿ya, Esteban? Es de que los vecinos de estos 22 lotes se pongan de acuerdo en identificarse, autodenominarse como un asentamiento humano, ¿correcto? Como un pueblo joven, un asentamiento humano. Lo primero, ¿no? Y una vez que se identifiquen como un grupo, como una organización, nombrando a su presidente, su secretario, ya le soliciten al ente formalizador la formalización y titulación de su lote siempre y cuando su posesión y segundo requisito tiene que ser antes del 31 de diciembre del 2021, debido a que tú me indicas que esos terrenos le pertenecen al gobierno regional, inscrito en registros públicos. Entonces, con esas condiciones, el ente formalizador, ya sea la distrital, provincial o COFOBRI, podría entrar, tomar competencia y formalizarlos gratuitamente a los 21, a los 22 lotes. No habría ningún inconveniente, independizando o desmembrando del terreno del gobierno regional. Y eso lo va a asumir, si es la municipalidad, lo va a asumir la titularidad, la municipalidad lo va a desmembrar, lo va a independizar y lo va a escribir a su nombre. Correcto. Una vez que lo inscriba a su nombre, va a comenzar a presentar o a parcelarlo o a dividirlo lote por lote, los 22 lotes, y lo va a inscribir en registros públicos. El plano de trazado de la utilización, la clase que hemos visto. Y una vez que ya esté en cada lotecito, en la manzana A, con 22 lotes, va a tener que entregar títulos a cada una de las personas que está en posesión del predio, debido a que es una propiedad estatal y se demuestra así con el derecho de propiedad inscrito a nombre del gobierno regional como parte de este procedimiento, que es más indicado. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, Luz, tu Buenas pregunta, noches, por favor, profesor. Luz. Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí, Sí, quería hacer una consulta. En mi Lima, por ejemplo, tiene la facultad de sanear predios de Lima, de la Municipalidad de Lima. correcto. Bueno, hay una zona que es frente al río Rímac, más o menos, que es la avenida Morales Duárez, y bueno, hay un asentamiento que, digamos, quiso que se sanee, digamos, o se hagan obras en una canchita que ellos tenían. Pero que resulta que esa canchita no se puede sanear porque ha sido anteriormente una vía. Era antes una vía metropolitana y ahora, ya no va a ser vía porque ya, la vía metropolitana se redujo con este asentamiento y ya la vía metropolitana pasó a ser una vía local, pero sin embargo, hay esta ocupación. Entonces, ¿qué se podría hacer para erradicar a estas personas que han ocupado la vía? A ver, primer punto, el tema de bienes públicos, que dicté una clase de bienes públicos.
Los bienes públicos tienen dos características. Primero, que tenga la finalidad pública y segundo, que esté inscrito a nombre de la entidad, que sea una propiedad de la municipalidad o del ente del Estado. Son dos características que tenemos que tener. Ya. Y entonces, si no se tiene esta segunda condición registral, está de alguna manera, el bien público adolece de un tema de protección, de alguna manera jurídica, con respecto al ingreso al margesí, porque la obligación a partir del 2024 es de que todas las entidades públicas tengan que inscribir todos sus bienes en el margesí propio de la municipalidad y en el margesí de la SBN. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver para ver bien público. Una vez que tenga bien público inscrito, va a tener el procurador la herramienta legal para ir a proceso y poder iniciar el proceso de desalojo. Si no, va a ser, de alguna manera, va a ir un proceso prácticamente desarmado, porque el juez le va a pedir, ya, muéstreme usted la inscripción registral de este bien público. Y como no la va a tener, ahí va a crearse todo un inconveniente con este grupo. Entonces, es importante que los bienes públicos se inscriban y se regularicen, y hay más una ley especial para regularizar bienes públicos. ¿Me puede dar la norma, por favor? Sí, es la 29151 y su reglamento, el Decreto Supremo 08-2021, vivienda. Es las normas de la SBN. Ya. Vamos a poner en la hipótesis, en el caso este bien público, esta vía pública, está a nombre ya de la municipalidad, en este caso sí podría iniciar o dos caminos, o una acción de desalojo, desocupar a esas personas por el tema de protección de bienes públicos contemplada en la 3230, o en todo caso pedir el tema de la reubicación por tema de peligro. Si está cercano al río es un tema de peligro. Entonces, si es así, la municipalidad podría promover el tema de la reubicación de estas personas, llegando a un trato directo con estas personas y reubicarlas a un lugar seguro, para lo cual la norma de reubicación indica que hay que coordinarlo con la SBN para que ubique un terreno libre y pueda reubicar a estas personas. Sí, Por o ahí sea, sería el camino. el tema del peligro no sería tanto porque están cerca al río, pero, o sea, el río antes era muy extenso, parece su cauce, y todo eso se ha secado y ahí han planteado ya la vía y parte de la vía también la han ocupado estos señores. No, el tema de la vía puede estar la vía, pero el tema de viviendas no, porque el tema hay una faja de seguridad. Y Así más es, aún, así. que aparte el tema del terreno es un terreno no tan estable para el tema de viviendas. De alguna manera, son terrenos de alguna manera con grava que han sido ganados al río y que no son estables para el tema de construcción, motivo por el cual ahí hay otro tema de peligro. Esas Ok, condiciones de peligro podrían conllevar a aplicar esta norma de reubicación para trasladarlos a otros lugares seguros. Entonces podría llegarse a ese tema de trato directo, ¿correcto? ya, ok. Muchas Muy bien. gracias. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, señores, por mi parte hemos llegado ahora a la hora. Vamos al pendiente de la próxima clase que vamos a ver saneamiento individual. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido a todos y hasta la próxima clase.